Bueno, qué quiero compartir con ustedes hoy es cómo podemos descifrar, si es posible, cambio climático natural y cambio climático causado por el hombre. Y voy a dar un ejemplo, después de explicarlo ambos conceptos, voy a dar un ejemplo como en un diario de la Tierra, le voy a explicar qué es un diario de la Tierra, como ustedes todos escriben su diario, la planeta Tierra también escribe su diario. Como en un diario de la Tierra, utilizando un estudio multidisciplinario, hemos descifrando o estamos descifrando esos dos aspectos. ¿Okay? Siguiente, por favor. Bueno, calentamiento global es real, no hay duda. No hay discusión que el clima está cambiando en una velocidad muy acelerada. Entonces siempre en mis clases o mismo en la UNAM o cuando salgo me preguntan ¿por qué el clima cambia o si el cambio climático tiene que ver algo con el hombre? ¿El hombre causó el cambio climático o el clima siempre ha cambiado? Entonces tenemos que entender por qué cambia el clima. El principal razón de cambio climático está relacionado con ciclo de carbono. Carbono puede estar en dos formas. Carbono puede estar como su forma gaseosa, como dióxido de carbono, como metano en la atmósfera. O carbono puede estar en las rocas, en la litosfera, como depósitos de carbono, depósitos de petróleo. ¿No? Carbono cuando está en la atmósfera en su forma gaseosa, a través del efecto de invernadero, aumenta la temperatura. Entonces, ¿qué causa o quién afecta qué forma carbono está? O está en litosfera o está en atmósfera. Son procesos geológicos. Las placas constantemente están en movimiento. Usted ya están escuchando cada rato que hay sismo ahí por Guerrero, entonces es debido a placas que están en movimiento, ¿no? Y también tenemos erupción volcánica. Entonces, son razones naturales que causa que tengamos un ciclo de carbono. ¿Okay? ¿Cuál es el siguiente aspecto? Por favor. ¿Cuánta energía solar recibimos en la planeta? ¿Y quién controla cuánta energía solar vamos a recibir? La geometría entre el Sol y la Tierra. La órbita puede ser circular o puede ser elíptica. Y esa variación de circular elíptica es periódico. Cada 100.000 años cambia. Entonces, cuando es circular, no hay estaciones. Todo el año es igual, porque misma cantidad de energía solar estamos recibiendo. Cuando es elíptico, ya empezamos a tener estacionalidad. Asimismo, la planeta Tierra tiene un eje, y el eje está inclinado. Esa inclinación podría tener un ángulo entre 21 grados y puede aumentar hasta 24 grados y otra vez regresa. Ese es también cíclico, ese ocurre en cada 41.000 años. Entonces, cuando tiene menos inclinación, la energía solar que estamos recibiendo en bajas latitudes. Cuando la inclinación es mayor, la energía solar llega a altas latitudes. ¿Okay? El tercero parte es la precesión, el giro que da a lo largo de su eje. Eso controla en qué estación estamos cerca al Sol, en qué estación estamos lejano del Sol. Por ejemplo, si durante un invierno estamos cerca al Sol, ese invierno hoy no va a ser un invierno fuerte. O estamos en un invierno y estamos lejano del Sol, significa ese invierno va a ser fuerte. ¿Ok? Bueno, son dos razones principales, dos razones naturales y principales de cambio climático. Siguiente, por favor. Okay. Los núcleos de hielo son excelentes registros para documentar la temperatura y concentración de CO2 en la atmósfera. Y estudiando esos núcleos de hielo podemos regresar hacia tiempo pasado. Entonces, aquí hay un registro de últimos 400.000 años. Y si ven, ¿qué vemos?
Cuando aumentaba la concentración de CO2, aumentaba la temperatura. Cuando bajaba la concentración de CO2, se enfriaba. Era cíclico. Cada 100.000 años aumentaba la temperatura. Y si regresamos a excentricidad o forma de órbita, también tiene ciclo de 100.000 años. ¿Ok? Siguiente, por favor. Ok. ¿Y qué nos preocupa? Si todo es cíclico, todo es natural, ¿qué nos preocupa? Nos preocupa, si ven la concentración actual de CO2 en la atmósfera, ya estamos tocando casi 410 partes por millón. Y si comparamos con el valor preindustrial, que era como por inicios de 1900, finales de 1800, tenemos un aumento de más o menos 130 partes por millón. Y si comparamos la promedio de CO2 en los últimos 800.000 años, lo cual era 300 partes por millón, todavía tenemos como 100 partes por millón mayor. Bueno, acá, gracias. Gracias, doctor. Ok. Entonces, aquí hay un registro de la concentración de CO2, esa línea azul que ven, de toda la historia de la planeta Tierra. El planeta Tierra es muy viejo, es como nuestro tartara abuelos. 4.600 millones de años o más, porque hasta ahí podemos fechar y saber la edad, y todavía hay rocas que son mucho más viejas que 4.600 millones de años. Okay. En 4.600 millones de años, aquí sí vemos la concentración de CO2, esa línea azul, hay intervalos como por Cretácico, todos conocemos dinosaurios, ahí en Cretácico teníamos presencia de dinosaurios. Entonces tenía una concentración más o menos 350 partes por millón, lo cual es más o menos parecido a la concentración actualmente estamos teniendo, 400 partes por millón. Si vamos hacia 500 millones de años, así inicios de Paleozoico, la concentración de CO2 era 2.000 partes por millón, 5 veces más que actualmente estamos teniendo. Pero sí teníamos esas concentraciones tan altas antes. ¿Qué pasa? ¿Por qué estamos tan preocupados porque el hombre está causando cambio climático? Todos esos cambios que ocurrían tardaba, era un proceso demasiado lento. Ocurría en miles y millones de años. ¿Y ahora qué está ocurriendo? En décadas. Entonces hemos acelerado el proceso de cambio climático. No somos razones de cambio climático. Sin hombre o con hombre, clima siempre ha cambiado. Pero una forma muy lenta, muy cíclica. Y nosotros, ¿qué hemos hecho? Hemos acelerado este proceso de cambio climático a 1000 veces. Ok. Cuando estamos calentando, tenemos que tener consecuencias. Bueno, 2016 fue el año más caluroso del registro instrumental. ¿Qué son registros instrumental? Los termómetros. Simple termómetro puede medir la temperatura. Entonces, hay registro instrumental de últimos 100 años, 120 años, ¿no? En los últimos 120 años, el 2016 fue el año más caluroso. Si ven esa tabla, los 7 de los 10 años más calurosos de últimos 100 años ha ocurrido en últimos 10 años. Entonces estamos calentando exponencialmente la atmósfera. Sí, estamos calentando exponencialmente. Por favor, siguiente. ¿Por qué? La emisión de CO2. Aquí hay una lista de países, sin culpar a nadie. Su contribución de CO2 en 2015. Por ejemplo, China contribuye casi una tercera parte, casi 30%. Después viene Estados Unidos, 15%, después mi propio país, 6%, y ahí la lista, ¿no? Después, a veces queremos sentir menos culpable. Entonces, ¿qué decimos? Jugamos con estadística. ¿Cuántas poblaciones tengo? Lo voy a dividir
y voy a decir, bueno, China tiene mucha población, su contribución es menor, ¿no? Es como justificar nuestros errores. Bueno, pero yo digo, si regresamos, siguiente diapositiva, por favor. Si vemos los datos de 1970 a 2013, justo 2 años antes, Estados Unidos y Unión Europea que contribuían más. Si China era número 3, ahorita China es el número 1. Yo siempre digo, no tenemos que decir que él es culpable más o yo soy culpable menos. Todos somos culpables. En un mundo globalizado, están produciendo en China porque estamos consumiendo en México o en África. Entonces todos somos culpables y todos tenemos que tomar alguna acción para adaptar y mitigar. Bueno, primera vez acercamos o aceptamos que los hombres está acelerando el cambio climático en 1990. En el protocolo de Kioto, los países se reunieron en Japón y dijeron que, bueno, somos culpables, ¿qué podemos hacer? Podemos reducir la emisión de CO2. No tuvieron muchos acuerdos, muchos renunciaron. Bueno, hubo un inicio. 2015 en COP21 en París, ya 195 países ya firmaron el acuerdo. ¿Y cuál es su intención? Reducir concentración de gases de efecto invernadero dependiendo en energía limpia, como energía solar, energía eólica. ¿Para qué? Para que podamos restringir el aumento de temperatura a 2 grados cuando estamos comparando con valor preindustrial. Siguiente diapositiva, por favor. Justo este tiempo NASA publicó esta mapa. Comparó temperatura de 2015 con el valor temperatura de 1880, que es preindustrial. ¿Qué indica? Todas las partes que tenemos rojo ya tiene un aumento de 2 grados de temperatura y todo que vemos en naranja, amarilla, tiene 1 grado. Lo que los políticos que están planeando para restringir no pueden, porque ya logramos. Pero yo siempre digo que es un buen camino, al menos estamos aceptando que tenemos que tomar acción para mitigar. Tal vez no podemos restringir en 2 grados, tal vez podemos restringir en 3 grados, ¿no? Ahí viene el optimismo y pesimismo, el juego de optimismo y pesimismo. Siguiente, por favor. Bueno, si hay calentamiento global, tiene sus efectos. Entonces, globalmente que vemos, océanos son mucho más calientes, mucho más ácidos, hay incendio forestal, hay sequía, hay formación de tormentas, hay un montón de efectos de calentamiento global. Encienden el tele diario en la mañana, van a ver una noticia que California tiene su fuego, Australia tiene su fuego en sus bosques, y llegan huracanes muy fuertes, hay inundación, una gran parte del mundo está quedando seco, no hay lluvia. Entonces todos son efectos de océano es mucho más caliente, océanos son mucho más ácidos. Entonces, siguiente por favor. ¿Qué está ocurriendo en México? Yo le traigo 2 ejemplos espectaculares. El primer ejemplo es glaciares de México. Yo vivo en sur de la ciudad. Cuando voy a la Plaza Perisur, ahí estaciono mi carro, me puedo ver Popocatépetl y Ixta. O a veces cuando días son muy limpios, subiendo el metro CU, su puente, puedo ver. Entonces, en Popocatépetl y Ixta existían glaciares permanentes. Ya no. Ya que vemos, son nieves estacionales. Debido al calentamiento, ese glaciar ya se desapareció. Nada más estacionan algunos meses vemos los nieves, ya todo el año ya no dura. Misma cosa en Pico de Orizaba. Ya no hay glaciar permanente. Siguiente, por favor. ¿Eso le va a gustar más? Mayas. Todos seguramente conocen esta película. Hace 12 años, cuando yo llegué primera vez a México, esa película era como yo vi, ¿no? Mel Gibson, su película Apocalipto. Yo no conocía en este tiempo bien sobre geología ni ciencia de México. Yo llegué, bueno, lo vi la película, seguramente muchos de ustedes han visto, ¿no? Se trata de mayas, ¿ok? Entonces, en la península de Yucatán, ustedes van a ver esas pirámides gigantes, es una de las maravillas del mundo, Chichén Itzá, y seguramente varios de ustedes han visitado.
Entonces, mayas vivían en península de Yucatán, cultivaban. De hecho, la historia de maíz nos lleva hasta 4000 años. Tenían sus ciudades grandes como Coba, 50,000 personas vivían allá. ¿Cómo podían sobrevivir 50,000 personas viviendo haciendo agricultura? ¿No? De repente, ¿qué pasó? Hace 1000 años hubo colapso de civilización. Desaparecieron. O se migraron de península de Yucatán hacia Centroamérica. Entonces, ¿qué ocurrió? Hubo sequías. Sequías que tenía una ciclicidad de 50 años y duraba entre 6 o 10 años. Entonces, si hay sequía, entonces no podían hacer agricultura, entonces empezaron a migrar. Entonces, ese colapso de civilización maya está relacionado con sequías, cambio climático natural. Siguiente, por favor. Bueno. En últimos 10 años, yo veo una tendencia hacia lado bueno, que tenemos mucha conciencia sobre el cambio climático. Si entramos ahorita hasta escuelas de primaria, secundaria, hablan sobre niño y niña, ¿no? Niños chiquitos pueden hablar que niño. Hoy estoy preocupado que va a ser próximo año un año con condición de niño. Yo sí interactúo mucho con los estudiantes. Le pregunto, oye, ¿qué es el niño? ¿O niña? ¿Y por qué? Niño o niña. Entonces me dicen, ay, no, que el Pacífico ecuatorial, donde está el Galápagos, se calienta. Ese es el año del niño. Y cuando hay año del niño, México sufre sequía. ¿Ok? Y dicen, oh, Atlántico cuando calienta, formamos muchos huracanes y fuertes, viene y toca y destruye, inunda. Entonces, la conciencia ha aumentado bastante y tenemos que seguir esa tendencia. Generar conciencia. Entonces, si vamos hacia pasado, aquí hay un artículo publicado en Nature, ellos reconstruyeron esa condición del niño a niña en últimos 10,000 años. ¿Ven? Más o menos como 1700, 1800 años, el niño era muy frecuente, después por 2000 años ya no había niño, y otra vez vemos como 4200 años. Entonces, pueden reconstruir cómo era la dinámica de niño en tiempo pasado. ¿Cómo lo hacen? Magia. Leen Diario de la Planeta Tierra. ¿Y cuál es el diario de Planeta Tierra? Bueno, aquí es la Planeta Tierra, que te dije que más de 4500, 4600 años. Yo siempre comparo este planeta Tierra con un libro. Hay muchas cosas documentadas. La planeta Tierra ha escrito toda su historia. Yo cuando era niño, mi papá me daba cada año un diario, decía que diario tú escribes los puntos importantes. Entonces, planeta Tierra también escribe sus puntos importantes, pero ¿dónde escribe? En sus rocas, en sus suelos, en sus sedimentos. Esos son diarios de planeta Tierra. Entonces podemos ir a un lago o un océano y podemos colectar los sedimentos que están depositados en su fondo. Tenemos que entender su idioma. Ahí viene ciencia, la propiedad física, química y biológica. Esas son las letras de su diario. Empezamos a leer todo eso, ya podemos documentar capítulo por capítulo la planeta que ha escrito. Siguiente, por favor. Entonces, les voy a contar sobre un diario que estudiamos recientemente. Ese diario lo colectamos en Cuenca del Potosí. Aquí está el Cuenca de Potosí, está en pies de Sierra Madre Oriental, en parte nororiente de México, más o menos como 70, 80 kilómetros sur de Monterrey, ¿no? ¿Qué ocurre allá? Siguiente, por favor. Muy bonito pueblo, dentro del desierto es un oasis. Aquí ven, aquí está Sierra Madre Oriental, pueden ver, es una cuenca sedimentaria, ¿ok? Viven gentes a un lado, hay un pueblo que se llama Catarino Rodríguez o el Potosí, casi 2000 personas viven, su vida cotidiana, sus dioses, sus fiestas, todo, ¿no? Justo a un lado tiene el Cerro del Potosí, tiene una altura de más o menos 3700 metros.
hace un tiempo era un glaciar. Ahora, estacionalmente van a haber nieve, pero ya no hay permanentemente glaciar. Qué bonito, ¿no? Todo es muy bonito. Acercamos y empezamos a ver la problemática. Esa es una foto de la misma cuenca en 1970-80, porque las gentes no me pudieron decir exactamente qué año es. Y esas son fotos recientes. ¿Ok? En esa cuenca, hace 30 años, existía cuerpos de agua. Son relictos de un lago grande. Entonces la gente ocupaba ese agua y sembraban ocupando la superficie de la cuenca. Hace 30 años. Si ahora usted va, hay incendio en el subsuelo, puede negar cualquier momento, está saliendo humo. Constantemente, se ve bien bonito, bueno, dentro de su problemática, si llegan en tarde o muy temprano en la mañana o tarde donde no hay luz, pueden ver cómo está saliendo en todos lados humo. Hay incendio en subsuelo. Y hay formación de esa subsidencia, son crátercitos como dolinas que han colapsado. Y esos crátercitos tienen más o menos, este cráter tiene como 10 metros de profundidad y puede ser su diámetro de 20 a 30 metros. Son gigantes y muchos y muchos. Toda la cuenca ya no existe. Parece como que alguien vino de extraterrestre y lo impactó. Bueno, siguiente por favor. Entonces, hay formación de esa subsidencia o esos dolinas, hay muchas grietas, hay exhalación del humo y aquí vive la población. Es muy bonito, esos exhalación del humo que sale justo en las grietas, aquí ven una partecito como amarillo, se deposita esos minerales con forma de agujas, son azufres. Entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué cambió 30 años? Dentro de 30 años, un gran cambio ocurrió. ¿Es cambio climático o cambio antrópico? Significa hemos causado nosotros, ¿no? Entonces, para entender, hicimos un estudio multidisciplinario. Siguiente, por favor. Empezamos con encuestas. Y encuestas dicen cosas. Empezamos a entrevistar gentes que tienen más de 50 años, porque es un problema de 30 años, ¿no? 50, 55, 60 años, gente, empezamos a entrevistar preguntando cuáles son los 3 problemas que ustedes tienen. Yo imaginaba, van a decir, salud. Yo imaginaba, van a decir, que no hay agricultura. No, ellos identifican el mal olor, subsidencia y falta de agua. Salud le dan 3%. Porque constantemente está respirando ese gas tóxico, pero no lo reconocen. Eso podemos ver varias formas. Tal vez la perspectiva de las gentes o la ignorancia, no sé. Yo eso dejo a su consideración. Siguiente, por favor. Y las pocas gentes que dijeron que hay problemas de salud identifican problemas pulmonares como tipo tos y respiratoria como asma. Ok. Siguiente, por favor. Empezamos continuamos haciendo un estudio geofísico. Aquí es donde está mi compañero José Luis Parado. Ahí está encendiendo. Está más o menos justo en este punto. Toda esta parte que ven más oscuro, ven así circulitos, esos son los crátercitos o grietitas. Toda esta parte se quemó y está quemando aquí y esa parte es natural. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un estudio, un perfil horizontal de conductividad eléctrica con apoyo de geofísicos de la UNAM. Y a ver, siguiente por favor. ¿Qué vemos? Esa parte que no está en combustión, tiene alta resistividad y que está en combustión y está mucho más conductivo. ¿Okay? Siguiente por favor. Entonces, uy, está enseñando algo, ¿no? Entonces hicimos un perfil vertical. Significa, empezamos a medir la resistividad eléctrica desde superficie hasta abajo. ¿Y qué vemos? Esta parte ya se está afectada donde están los crátercitos. Y aquí está quemando y esta parte es natural. Empezamos a ver la propiedad, de repente cambió y encontramos una capa como conductivo, más o menos entre 2 y 3 metros. Entonces, algo está ahí que está quemándose.
Siguiente, por favor. Aquí es el perfil. La descripción de los sedimentos de 3 metros. ¿Y qué encontramos? Encontramos una capa de turba. ¿Qué son turbas? Sedimentos muy ricos en materia orgánica. Entonces, aquí vemos una capa de turba entre 200 a 280 centímetros. Aquí son las fotografías. La parte inferior de la turba está mucho más oscuro y parte superior está menos oscuro. Pero hay una turba. Empezamos a caracterizar su cronología, significa cuándo fue depositado esa turba. ¿Y qué vemos? A través de radiocarbono vemos esa turba fue depositado entre 19.000 años a 12.000 años. ¿Ok? Siguiente, por favor. Bueno, a través de otro estudio geofísico que vemos, el nivel freático de la cuenca está actualmente en 80 metros. Está mucho más abajo. En 30 metros sí tenía esos cuerpos de agua. ¿Qué significa? En 30 años el nivel freático estaba en superficie. En 30 años ya el nivel freático ha bajado a 80 metros. ¿Debido a qué? Aquí hay una fotografía que explica muy bonito. Esos circulitos que ven son campos de agricultura. Están sobreexplotando agua subterránea para cultivar en un desierto donde no hay lluvia, donde no hay recarga de los acuíferos. Es un mal manejo de los recursos. Ok. Siguiente, por favor. Entonces, hicimos un estudio químico, y aquí vemos qué tanto materia orgánica está, y qué estamos viendo. Esas capas, alguna forma, tenía entre 100 o 150 miligramos de carbono por centímetro cúbico. Si consideramos que es el único horizonte de carbono, es una cuenca de 20 kilómetros de largo y 10 kilómetros de ancho. ¿Cuánto carbono estaba secuestrado naturalmente? Y ahora por el incendio, ese carbono está regresando a la atmósfera. Y ustedes pueden decir, ¿qué me importa? Está ocurriendo ahí cerca de Monterrey, yo vivo en Ciudad de México. Final de cuentas, la atmósfera está interconectado. En microescala está generando un calentamiento. Esa materia orgánica, con esa relación, vemos que tiene una contribución terrestre, de vegetación terrestre y lacustre, y además también tiene azufre, lo cual esos humos que está saliendo son óxidos de carbono y óxidos de azufre, lo cual está depositando ahí esos cristalitos, agujitas, ¿no? Que vieron ustedes como amarillos. Siguiente, por favor. Entonces aplicamos un estudio de geoquímica orgánica para entender bien de dónde viene esa materia orgánica. Entonces, esos compuestos orgánicos nos dicen, esa biomasa de 19.000 años a 12.000 años que encontramos en forma de turba, tiene un origen de humedal. Entonces, existía un humedal allá, además de recibir vegetación terrestre y de suelos. ¿Ok? Siguiente, por favor. Entonces, empezamos a explicar qué estaba ocurriendo. ¿Cómo vamos a ahorita descifrar cambio climático y cambio antrófico? Son diagramas esquemáticas. ¿Qué ocurría entre 19.000 años y 12.000 años? En ese desierto, el clima era cálido y húmedo. Significa recibía mucha lluvia. Y por humedad y calidad también tenía mucha vegetación. Entonces, tenía un cuerpo de agua, el nivel freático estaba alto, y debido a la productividad orgánica, se formaron esa capa de turba, de materia orgánica. Después de 12.000 años, el clima fue variable. Generalmente tuvimos un clima seco, pero también tuvimos periodos, tenía un poco de más de lluvia, otros periodos menos lluvia, era muy variable. Cuando recibíamos más lluvia, recibíamos un cuerpo de agua, el nivel freático aumentaba. En periodos secos, el nivel freático bajaba y esa cuenca quedaba seco. Justo encima de esa turba empezó a depositar otra capa, porque constantemente el planeta está escribiendo su historia. El planeta escribió su siguiente periodo de historia sobre las turbas, depositando otros sedimentos. Como quedaba seco, ¿qué pasaba? Empezaba a formar grietitas, naturalmente, pequeñitas. Ahí estaba conservadito. Siguiente, por favor. En 30 años que hicimos, empezamos a sacar la agua, sobreexplotar la agua. Entonces el nivel freático que estaba más o menos arriba siempre, o nivel de turba, ya bajó.
todo este horizonte ya quedó seco. Entonces, cuando quedó seco, las grietas empezaron a expandir. Conectaron atmósfera con la turba. Ya, cuando viento sopla, entra oxígeno. Oxígeno facilita, ¿no?, la combustión. Y en México, otra parte del mundo, siempre que hacemos es preparamos el terreno para sembrar. ¿Y cómo preparamos? Quemando. Entonces la gente, para preparar el terreno para el siguiente cultivo, empezaron a quemar, y a través de la grieta y con viento que sopla, el fuego llegó al turba y empezó a quemarse. Quemar y quemar y quemar. ¿Qué pasó después? Toda la turba se combustionó, se generó un vacío, entonces los sedimentos de superficie se colapsaron. Entonces empezamos a formar esas subsidencias o crátercitos. Entonces, esa parte es la parte antrópica. Si me regresas anterior. Esa parte es la parte natural. Siguiente, por favor. Bueno, muy interesante el estudio. Seguimos estudiando, aplicando geofísica. Entonces, es un estudio de perfil eléctrica, pero aquí la resolución es menor, pero tenemos mayor profundidad. ¿Y qué encontramos? Igualito esas capas de turba encontramos en varios otros horizontes. Entonces, pensamos que esa cuenca no tiene un horizonte nada más, tiene varios horizontes de turbas, materia orgánica. Entonces, siguiente, por favor. Entonces, actualmente, ¿qué estamos haciendo? Sacamos un núcleo, ahí. Aquí viene el Cerro del Potosí. Sacamos un núcleo. Esos son los diarios de la planeta Tierra. Llegamos hasta 12 metros. Entonces, y estamos estudiando toda su historia, no solamente de 20.000 años, tal vez 100.000 años. Siguiente, por favor. Entonces, algunos registros preliminares, no quería involucrarle mucho en ciencia, más en divulgación, que vean, aquí está el registro de 12.000 años, las fechas de radiocarbono, ya podemos saber cuáles sedimentos depositaron en periodo frío, periodo de glaciación, cuál depositaron cuando empezaron los glaciares a derretir, que decimos deglaciación, y cuál depositó durante los últimos 10.000 años que vivimos en un periodo cálido. Entonces, ¿cómo fueron los cambios climáticos? ¿De dónde venían las vegetaciones? ¿Qué relación tiene temperatura-precipitación? ¿Dónde venían la humedad de Pacífico o Atlántico? Todo esto ya estamos haciendo. Tengo datos, pero ya no traje para complicar la cosa. Siguiente, por favor. Bueno, termino mi plática con esa hermosa fotografía de los cristales de azufre con hábito acicular, y agradeciendo a mis estudiantes, mis colaboradores nacionales e internacionales y todos ustedes hoy para tener la paciencia y no dormir en mi plática.